Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Embrace Abroad. Hoy arranca oficialmente la temporada 1 de este espacio en el que vamos a hablar de verdad de lo que implica mudarse a otro país, de lo bonito, de lo duro, lo inesperado y todo lo que hay en medio. Esta temporada será muy especial porque conversaremos con amigos, con familiares y personas que forman parte de eso, a lo que llamamos la red invisible de apoyo, que son esas voces cercanas o lejanas que te sostienen cuando todo es nuevo, todo es incierto y simplemente demasiado. También hablaremos con personas que ya han dado el salto y otras que aún lo están pensando y les da un poco de miedo, y con quienes, como yo, por ejemplo, llevan años en ese proceso de vivir entre dos mundos. Y no podríamos empezar de otra manera que con una sensación que marca a casi todos los que hemos vivido fuera, que es la pérdida de la identidad. Y por eso hemos llamado a este primer episodio En busca de la identidad perdida. En ese momento en el que no te reconoces, hablas con un acento raro, piensas con dudas, dudas de todo, tienes un síndrome del impostor absolutamente enorme, ¿eh? Dejas de hacer bromas porque nadie las pilla. No puedes ser espontáneo en otro idioma y también te sientes apartado cuando todos se ríen por una broma y tú ni siquiera la has pillado y alguien te tiene que venir a explicarlo. Un poco cuando piensas que has perdido tu esencia, tu verdadera personalidad y piensas, me he vuelto un soso. Porque ser inmigrante o expat, que le llaman los British, que suena bastante mejor, es realmente vivir como en una montaña rusa de emociones. Hay días en los que te sientes fuerte, libre, incluso valiente y piensas, madre mía, lo que he conseguido por mí mismo. Y en otros momentos en los que necesitas a alguien que te diga, mira, te entiendo, sé lo que estás pasando, es normal y no estás solo porque a mí también me pasa. Yo soy Sony y hace 10 años me mudé de España, de Barcelona, donde crecí, aquí a Reino Unido, donde vivo con mi marido, que es inglés. Y sí, a día de hoy aún me ocurre que hay momentos en los que me pregunto, ¿he perdido mi chispa? ¿Dónde quedó mi espontaneidad, mi gracia, mi voz? Hay días en los que no sé muy bien cuál es mi esencia y mi verdadera personalidad. Para abrir esta primera conversación, he invitado a una persona muy especial para mí, mi buena amiga Raquel, amiga y confidente de muchas charlas, y una de esas personas que, aunque ha cambiado de país, no ha perdido nunca su esencia, aunque sé que le ha costado encontrarla, y de eso nos hablará hoy en el podcast. Raquel es half-breed, mitad Spanish, o sea, la verdadera definición de Spanglish, pero además vivió durante bastantes años en Panamá, por lo que nadie mejor que ella conoce esa sensación de la pérdida de identidad. Y Raquel ha tenido la generosidad de abrir este espacio conmigo y compartir cómo ha vivido ella ese desdibujarse que muchos sentimos al emigrar y cómo ha sido el proceso de reencontrarse a sí misma con tiempo y en el camino. En este episodio no es triste, no solo es de nostalgia y confusión. Hablamos de reconstrucción, de identidad, de fuerza y de esa voz que necesitamos escuchar muchas veces de lo estás haciendo bien. Así que quédate, escúchanos, comparte, y si tú también te has sentido así alguna vez, fuera de lugar, el out of place, este episodio está pensado contigo en mente. Hola, bienvenida y mil gracias por estar hoy conmigo y por abrir esta temporada 1. ¿Verdad? Un placer estar aquí y ser parte de este primer episodio, ¿no? Muy Gracias, especial. muchas gracias. La verdad es que te lo agradezco porque sé que es un poco hablar a veces de estos temas, es un poco privado. No todo el mundo está dispuesto a hablar de Sí. ello, sinceramente, Y no porque muchos lo entienden. no muchos lo entienden, es verdad. Hasta que no lo vives no lo entiendes 100%, pero luego hay gente que no se lo han planteado nunca y a veces cuesta. Me pasa que envío ciertas preguntas para otros episodios, para amigos que también han vivido el proceso de emigrar, se sientan a preguntarse, ostras, no me lo había preguntado nunca. Y Ujú. realmente tienen que recordar sentimientos que ya pensaban que eran pasados, pero que aún a día de hoy siguen sintiendo después de muchos años viviendo en otro país. Así que sé que tu caso es un poco diferente a lo convencional que decimos de vengo de España, me mudo a Inglaterra o he vivido en varios países, sino que tú tienes esa doble nacionalidad dada por tus padres, ¿no? Sí. Y que te hace diferente, pero luego también has vivido en otro país
Si Sí. quieres presentarte y contarnos un poco tu Sí, claro historia. que sí. Bueno, no, como lo has dicho tú, tengo esa nacionalidad doble y mi mamá siempre me hizo compartir mucho tiempo con mi familia española. Tuve una familia muy grande española y aunque yo nací y me crié aquí en Inglaterra, la mayoría de mi tiempo de verano y vacaciones, etcétera, siempre la pasaba en España. Entonces, siempre me asociaba bastante con ambas nacionalidades. Pero una cosa es crecer de esa manera y entonces cuando ya era teenager o adolescente, me fui a vivir a España y eso para mí fue un shock porque, aunque yo fuera inglesa, y española, la cultura y ser parte de la escuela, el colegio allá, todo eso fue un shock bastante, pero la edad que tenía en ese momento me permitió poder adaptarme y moldearme a lo que es la cultura. Y viví en Málaga, entonces también muchos aspectos diferentes que hay que agregar por el tema de la cultura andaluza también, que Sí. me formaba como persona. Y después de eso tuve que regresar a Inglaterra y nuevamente como que cambiar mi personalidad y adaptarme a la forma inglesa de vivir y pasar tiempo con amigos y bromas, etcétera. Entonces, siempre tuve como esa sensación de no sentirme 100% porque cuando viví en España me perdí muchos aspectos cruciales de lo que son la cultura adolescente, cosas que, como bromas, has dicho, programas de televisión, canciones, incluso. Y cuando regresé había ese hueco que yo había perdido ese tiempo, ¿no? Con mis amigos. Y después de eso, un cambio drástico porque me fui a Panamá, como dijiste antes, y estuve ahí 13 años. Aunque yo hablaba español, no me podía comunicar así del todo con la gente de allá porque era otro lenguaje total. Nuevamente adaptarme y intentar identificarme, con esa cultura latina que ya poco a poco, después de 13 años, empecé a absorber, ¿no? La verdad es que no recordaba que fueran tantos años que estuviste en Panamá, Ujú. la verdad. 13 años son muchísimos. Sí, Para que conozcan un poco más, tu padre era inglés, sí, tu madre española. exacto. ¿De qué parte? ¿De Málaga? De Córdoba, De pero Córdoba, es verdad. estaba viviendo en Málaga en ese momento, sí. Tiene la sangre andaluza, que la Exacto. conocemos bien. Y claro, tú naciste y te criaste en Inglaterra. Es lo Exacto. que más conoces. ¿En qué lengua hablabais en casa? Curioso, pero siempre Spanglish, porque tenía óperas españolas, mi papá hablaba inglés, mi mamá siempre me hablaba en español y yo le contestaba en inglés a veces, entonces la verdad es que un poquito de todo. Sí. Sí. Pero ¿no te sentías con con el vocabulario suficiente como para irte a España y hacerte parte de ahí? O sea, ¿era más como tu segundo idioma, Sí, digamos? era definitivamente, sí. Cuando yo, obviamente ahora he vivido en Panamá por 13 años y lo he hablado constantemente, pero cuando era más chica nunca lo hablaba, solamente cuando iba a España a ver a mi familia. Entonces, siempre me costaba un poquito y ya después de un par de semanas ya yo lo hablaba perfecto, bueno, Cómoda. sin problemas o sin miedo, ¿no? Claro, claro, Sí, claro. Entonces, ¿cómo definirías más? Claro, tienes esa doble nacionalidad, triple identidad, porque 13 años en Panamá, la verdad, también sí, te forjan como persona, te hacen tu personalidad, totalmente. y más en la época Sí. en la que fuiste también adolescente, estabas conociendo gente nueva y creciendo. ¿De dónde eres? Sí, eso es una buena pregunta. Yo creo que mis experiencias y la forma que he vivido mi vida y los momentos, la edad que tenía en esos momentos, me han como que formado de una manera muy única en el sentido de que yo a veces me cuesta, ¿sabes? Y cuando habías hecho esa introducción, habías dado los puntos muy ciertos de, no sentirme 100% en ningún lugar, ¿sabes? Porque en Inglaterra me he perdido muchas cosas, entre que estuve en Panamá por 13 años, viví en España antes de eso, ¿sabes? Amistades que nunca pude solidificar, you know, que sé que si me hubiera quedado aquí, o en Panamá también, muy buenas relaciones que creé y formé, pero que tuve que desafortunadamente dejar. Obviamente seguimos siendo amigos, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, sí creo que eso es una parte difícil, un reto
que uno tiene que, bueno, no tiene que, pero mi camino ha sido que, sí, ha sido algo bastante difícil que he tenido que, am, ¿cómo se dice? Afrontar. Afrontar, sí, exactamente. Y siempre lo he tenido en mente, porque siempre lo he pasado. Otras personas que, por ejemplo, como tú, por ejemplo, que has venido a Reino Unido cuando ya has sido más mayor y eso, Ujú, sí. creo que es como una etapa y ya como uno va adaptando, pero cuando uno va de un país a otro y tiene que cambiar y adaptar, eso es algo que forma parte de mí. Siempre estoy intentando como que, am, bueno, ya no tanto porque soy un poquito más mayor, pero siempre intenté caerle bien a la gente. Cosas así eran importantes para mí porque siempre estaba intentando como crear amistades, como que establish myself Sí, en esos sí. países, ¿no? So, eso era parte de mi personalidad. Claro, no, pero es que es cierto, te tienes que amoldar un poco a la zona con quien estés y especialmente si eres adolescente, no solo tú, todo el mundo queremos agradar y queremos formar parte de ese grupo. Sí, Entonces, sí que es verdad que de alguna manera moldeas tu personalidad y 100% no sabes muy bien quién eres tú, si esto lo estás haciendo por total. agradar o es que eres tú ahora Exacto, que has cogido esa nueva exacto. identidad que has encontrado Ujú. en Andalucía o en Panamá. Y cuando tú me conociste, en el 2017-2018, yo estaba apenas regresando a Inglaterra. Entonces estaba en esa etapa de nuevo de introducirme, de conocer a gente. Ahora soy un poquito más mayor, ya he pasado por muchas experiencias y estoy más segura de mí mismo, ¿no? Como parte de No, un crecimiento personal, ¿no? Ya claro, estoy feliz con mi grupito y mi familia y no necesito más nada. Durante esa época, todos esos años, sí era algo que me costaba bastante. normal, claro. Sí, claro. ¿Y has tenido alguna vez rechazo cultural, alguna de tus mitades? Am, rechazo cultural, bueno, he tenido, por ejemplo, cuando viví en Panamá, sí salí con un inglés y él no era como que no se adaptó a la forma latina, ¿sabes? Las cosas culturales, la forma de vivir. Entonces, ese, puedo identificarme en ese aspecto, pero gracias a Dios, bueno, nunca he tenido ese problema en sí, aparte de esa situación, puedo decir. Sí. ¿Y has sentido que has tenido que dejar un poco de lado tu forma de ser inglesa estando en España y, Ujú. viceversa? Yo diría que mi personalidad ha ido evolucionando y como he vivido varias culturas, yo he ido como que absorbiendo lo que más me agrada y lo que más me puedo yo asociar. Y eso definitivamente es mi cultura española y latina, ¿sabes? En total honestidad, mientras más tiempo he pasado fuera del país, menos como que me identifico tanto como con la cultura inglesa. Y es porque am, he vivido como te digo yo, alineada con mi cultura española y después de eso viví en Panamá. Claro, Y mi personalidad es como más europea, más latina. Mi hermano totalmente diferente, ¿sabes? Él ahora vive en Singapur, él ha tenido su experiencia de ir de Inglaterra a Singapur, que la cultura es súper seria, multicultural, pero sí, lo que yo experimenté con sí, mi experiencia de vivir en Latinoamérica que me hizo más como latina, él lo ha hecho de otra manera yendo a Singapur, ¿sabes? totalmente es lo opuesto. Claro, Lo además opuesto. Singapur, colonia británica, hay un montón de británicos que se Ujú, fueron, que aún se van a Singapur a ujú. hacer negocios, etcétera. Por lo tanto, estás en medio de cultura asiática, ¿no? Más cerrada, más conservadora, Sí. pero con toques británicos, que Ujú, aún hay que reconocer que dentro de lo que cabe, hombre, es más abierta que la cultura asiática, ujú. 100%, Total. pero no es la cultura esta latina que conoces de Panamá o la Total. cultura así europea, hispana que conoces de Ujú. España, ¿no? Especialmente Exacto. del sur, claro, del sur de España. Totalmente lo contrario, en lo que yo he vivido, ¿no? No he ido allá y no lo digo por la experiencia que conozco mucha gente de allá, pero la experiencia que yo he vivido con mi hermano ha sido así, totalmente. Claro, claro, claro. Sí, Y os ha forjado y os ha hecho tener una personalidad sí. completamente diferente, ¿no? En ese Sí. Y sentido. yo te puedo preguntar a ti,
¿Cómo Claro. tú has vivido esa experiencia? ¿Cómo tú ha cambiado, adaptado? ¿Cómo tú lo Pa- ves? para mí, como tú has comentado, es diferente porque mi... entiendo que tú tengas más problemas con el tema que hayas tenido más problemas con buscar tu identidad en ese sentido, Ujú, porque es que es cierto que lo mío ha sido en dos bloques ujú, diferentes, ¿no? Aunque yo te voy a decir que yo nacida en León, una ciudad del norte de España, y estuve ahí nada, muy poco, me fui a Barcelona inmediatamente, pero mi familia es toda de León. Y la manera en que me han criado es muy norteña de León, sí. etcétera. Ok, te identificas bastante con Pues, él. pues te digo una cosa, a mí me pasaba mucho más en España, a Wow. veces el sentido de la doble... En el sur puede ser como más como Bueno, mi abuela era del sur, pero así. claro, no tanto, yo creo que era más el tema del norte de León, Ujú, con el tema de estar en Barcelona ok. y tener que aprender el catalán, etcétera, y mi familia no hablarlo para nada. Y eso me costó mucho Ujú, y en Barcelona o en Cataluña hay una cultura muy arraigada de la ujú, identidad de ser catalán y era para mí un poco... Ahí es cuando vi un poco la dualidad. Cuando me mudé a Reino Unido, sinceramente noté un poco como la misma sensación en otro idioma, ok, dándole también el extra de otro idioma, la misma sensación que lo de León Barcelona, ok. pero estando en Reino Unido. Nada comparado con lo que, con tu camino, con tu vida, porque lo tuyo es más fragmentado y no solo es eso, es crecer con padres que hablan diferentes idiomas, de culturas diferentes, y sí que hay que reconocer que tu madre se vino a Inglaterra, ¿no? Con tu padre, y es ella un poco la que hizo la adaptación a la cultura inglesa. Sí, totalmente. Bueno, todavía ella es muy española. Sí. Eso sí, eso nadie se lo quita. Pero sí, totalmente, ¿sabes? Ella vino aquí, vino a Reino Unido como una estudiante, una chica joven, 18 años, y aquí se Wow. quedó por mucho tiempo. Pero bueno, sí, después se fue a España un rato pero de nuevo regresó. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en España entonces? Cuando estabas en Inglaterra, cuando te fuiste Ajá, al sur. entonces yo viví en España dos veces, una vez cuando tenía 13 años hasta los 15 y después de eso regresé con 18 hasta los 20 y después de eso me Cuando, fui a Panamá. y la primera vez que fuiste, ¿qué te impactó? Que, Am, ¿Qué me impactó? Porque, bueno, la verdad es que yo en ese momento, con 13 años, vine a ir de Brighton a Marbella, que estaba viviendo en Marbella. Era un lujo, ¿sabes? Yo la estaba pasando muy bien. Pero honestamente fue un cambio súper drástico para mí porque yo tuve el privilegio de poder ir a un colegio muy bueno, privado, y era internado. Y después de eso yo me fui a un instituto en España. Entonces eso para mí fue, ¿sabes? Instituto público. Sí, Claro. pero con bastante locuras, no vamos a ponerle claro. Sí. Hasta los niños hicieron huelga por un mes. Con eso lo digo todo. Se abrían las puertas para dejar entrar a los profesores y salían 20 por la puerta. Entonces, eso para mí era un shock haber venido ¿sabes? No sé, my growing up, era muy formal y venir a España y tener ese show, eso fue lo que más me impactó y por eso solamente duré 2 años. Con eso te lo digo todo, pero ya cuando tenía un poco más de edad y había pasado por esa etapa, ya regresé, y yo no quería irme, ¿sabes? Entonces yo te Pero digo que es duraste 2 años solo porque creo que fue tu madre, ¿no? La que dijo, para el Ujú, carro, esto no es bueno exacto, para ti. exacto. Entonces eso fue un shock porque yo con 13 años, haber vivido como esa experiencia en Inglaterra para ir a España y tener una realidad totalmente diferente, eso me impactó, ¿sabes? Ah, Claro, claro. ¿Qué ganaste durante esos 2 años de un poco de libertad loca, ujú, pasando de una internada sí, de un instituto, un colegio aquí de Brighton, que tiene muy buen sí, prestigio, lo conocemos todos, la gente de por aquí, buen ujú, prestigio, muy buena educación, pero sí que es verdad que la gente es muy square, ¿no? Muy ujú, cuadrada, siguiendo un totalmente, procedimiento sí. perfecto, ¿no? Muy estilo inglés, muy estilo alemán, casi. Y pasar a todo lo contrario. Pero, ¿qué cosas, qué cosas aprendiste que te trajiste en esa etapa a Inglaterra en tu personalidad? Yo creo que aprendí.
el poder adaptarme, ¿sabes? Y saber que yo tengo esa habilidad de poder moldearme. Porque aunque yo había venido de una experiencia totalmente diferente, de una vez, así como habíamos dicho antes, ¿no? Queriendo caerle bien a la gente, ¿sabes? Yo averigüé formas de conocer a gente y crear amigos y tuve un grupo muy grande de amigos y ¿sabes? Entonces yo creo que eso me ayudó mucho en mis otros retos, ¿no? Cuando me mudé a otros países. Y definitivamente eso me ayudó bastante para poder seguir adaptándome cuando regresé a Inglaterra y de nuevo cuando me fui a Panamá. ¿Dónde sientes que tu personalidad de ahora mismo, después de tantos años de todo lo que has aprendido, encaja más? ¿En qué, en qué país? En España, la cultura Ajá, española, inglesa, sí. panameña, latina. Yo ahora me refiero, yo me refiero a mí misma como inglesa española panameñizada. Entonces, yo creo que eso me distingue bastante bien, pero yo diría que definitivamente la cultura española, bastante latina también, ah, eso es a donde yo me identifico. Digo, obvio soy inglesa y me identifico súper inglesa, ¿sabes? Las cosas con que siento una afinidad y las cosas que me atraen y hasta las bromas y eso, o sea, todo me relaciono muchísimo más con la cultura española, yo diría. Eh, Eh, Tú me has comentado que en alguna ocasión el humor, te sientes más Ujú. relacionada con el humor inglés. Sí, bueno, si estamos hablando de humor, diría que totalmente. Por eso te digo que yo soy muy polifacética, si esa es la palabra. Es la palabra. Pero sí, definitivamente hay aspectos de mi personalidad que se identifican más con la cultura inglesa. Si estoy generalizando, diría que es más española, pero sí, Coger cosas, lo positivo de los ingleses, ¿no? sí. Lo positivo de los españoles y lo positivo de los latinos. ¿Qué, Eso sí. qué crees que coges malo de cada cultura? Esa es buena pregunta. Bueno, diría que de la latina a veces y eso me ha pasado a mí, que yo como soy muy confiada, ¿sabes? En el sentido de que yo trato a gente de una manera como con confianza y a veces a los ingleses les puede parecer un poquito like, ah, que no tiene modales. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ay, cómprame eso y yo ahora te pago el dinero, ¿sabes? Cuando están saliendo a la tienda y me han dicho, ah, no, es que eso le pareció que fue. Y para mí, en mi cultura, jamás me parece algo raro que si estamos en un grupo y se van a la tienda, pero como soy muy de mucha confianza y esos han Sí. sido aspectos que yo he que han formado mi personalidad cuando me fui a vivir a Panamá y con mi cultura española, que a veces hacen clash con los ingleses. Pero para Totalmente. mí no me parece algo malo, ¿sabes? Me parece Para malo, nada. no malo, pero me parece más bonito poder tener confianza con gente y ser real en vez de tener que estar preocupándote, ah, voy a ofender, voy a ofender, voy a ofender, ¿sabes? Cuando la verdad es que mi intención siempre es buena, ¿no? Claro, sí, lo de voy a ofender o quiero agradar. Quiero agradar. Que cuando te haces mayor, el tiempo lo que te da un poco es el que te importe un poco, que Menos. te importe menos, Sí, sin querer ofender a nadie, ¿eh? totalmente. Dentro de lo que cabe, hay lo que yo creo que también he aprendido, por ejemplo, es a darme cuenta de que muchas veces en nuestra cultura española o nuestra cultura inglesa hay cosas que son ridículas, en plan, Mm, que damos por hecho y que totalmente. piensas, pero aprendes a respetarlas. Si esto se hace así y se Exacto. piensa así aquí, de acuerdo. Pero en tu zona privada, con tus amigos, con tu familia, tú vas a ser 100% tú misma. Exacto, Aunque eso cuesta, ¿verdad? Eso cuesta. Conseguir esa identidad 100%. totalmente. ¿Dónde te encuentras en este momento de tu vida en ese camino? Yo creo que ya estoy clara de lo que me forma como persona. Siempre mi trayecto ha sido un poquito confuso, como habíamos mencionado anteriormente. Mm. Ya con cierta edad, con cierta experiencia, ya estoy en una parte de mi vida que sé que no me voy a ningún lado por un buen rato y estoy contenta con eso, la verdad. Pero sí, diría que después de tantos años de cambios, ya me siento mucho más centrada y confiada en mí misma, ¿no? De quién soy y cuáles son Sí. parte de
personalidad, ¿no? Totalmente. Si conocieras a la Raquel de hace, yo qué sé, 20 años, 15 Sí, años, la tuvieras delante tuyo sí. y estás pasando por un momento de esos en los que estás de bajón, un poco como Mm. perdida, ¿qué le dirías? ¿Qué le Muy aconsejarías? buena pregunta. Yo siempre, bueno, siempre, últimamente estoy muy contenta en poder tener calidad de lo que es amigos y relaciones y no es necesariamente ser popular o tener el grupo más grande de amigos. Entonces, creo que diría que ser tú misma y el que no te aprecie como eres, no te merece. Y sé que en esos momentos lo único que quieres es tener amigos y si alguien dice algo mal de ti, te duele, pero ya con cierta edad y ciertas experiencias uno puede decir eso con certeza, ¿no? Totalmente, estoy contigo 100%. Yo creo que eso es algo que nos ha pasado a la mayoría y si tuviera que darme un consejo, yo creo a mí misma también sería el busca a la gente que te aprecie, ¿no? Y la gente que no te absorba en la energía, que te dé energía Total, positiva y que te apoye exacto. en todo lo que hagas, que se alegre en lo bueno y esté contigo en lo malo. Es difícil encontrar esa gente y luego no son muchos, ¿no? Totalmente. Y también tener esa forma de pensar cuando eres más joven, ¿no? Y Sí. también cuando estás pasando por esos cambios y intentar establecerte en un país nuevo es un reto. Es verdad, es que eso es cierto. O sea, nos pasa a todos de por sí, yo creo, siendo adolescentes o en nuestra veintena también, Sí. querer gustar, querer tener ese grupo de amigos, conocer a gente nueva y estás conociéndote a ti mismo, pero Ujú. se acrecenta aún más cuando eres extranjero, cuando estás en otro lugar y, bueno, tienes que hacer amigos nuevos. Sí. Y es el adaptarte y el gustar, el querer gustar y principalmente cuando hablas en otro idioma, parece como que creas hasta cierto punto otra personalidad, ¿verdad? Hablando en ese idioma. Sí, totalmente. Me pasa a mí bastante. Bueno, tú lo sabes, cuando me pongo a hablar inglés, Sí. dices, o me dicen, wow, ¿sabes? No me imaginaba que tuvieras un acento así, ¿sabes? Y te ves como una persona totalmente diferente. Total. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te cambia la energía, el humor y... La verdad es que no me he puesto a pensarlo mucho, no necesariamente en ese aspecto, porque soy bastante multicultural y forma parte de mi personalidad, pero me adapto. Si hablo con ingleses o estoy en un grupo de amigos ingleses, soy la inglesa. Incluso la española, la panameña puede ser un poquito demasiado. Entonces, ¿Sabes lo que te digo, no? entiendo lo que quieres decir. Fue un cumpleaños de una amiga que éramos amigos de hace mucho tiempo, amigos en común desde hace muchos años, pero no íntimos. Esa es Raquel la inglesa. Y después tiene la Raquel la panameña, la que te dice, ay, por favor, hazme un favor y cómprame eso y yo te lo pago. Esa es la panameña. Y a veces cuando se juntan pueden existir malentendidos, Mm. ¿Y cuál es pero la no Raquel malos, tú ¿sabes? Culturales. ¿Y cuál es la Raquel española? La que estás viendo ahora. La que estás viendo ahora. ¿Y cómo te definirías tú a la Raquel española? Bueno, am, ¿cómo me definiría? Como un poquito, como he dicho, ¿no? Un poquito más carefree, más Sin natural. preocupaciones. Sí, de no pensar, ay, sí, me he expresado de una manera que pueda ser, rude, porque los ingleses son muy, a veces, ¿sabes? Se toman las cosas de otra manera. Mm. Hay que pensarse dos veces antes de hablar. Sí, totalmente. También ocurre un poco en España, hasta cierto punto, como decir algo que ofenda. Mm, Pero yo creo que a la manera de hablar es verdad que aquí hay que tener más cuidado cómo se dicen las sí, formas. Ya no el contenido en sí, porque ya te puedes sí, estás diciendo una bestialidad, pero es como lo dices, exacto, exacto. el tono, ¿Cómo lo el dices? chiste, It's like, ¿sabes? um, can you please not jump in the queue in front of me? Exactamente. Y te están metiendo una buena. Exacto. Exacto. En cambio, la persona española va a ser directa y es verdad que muchas veces se siente un poco como confrontamiento. Exacto. Entonces, es verdad que tienes que bajar un poco la intensidad de esa personalidad más directa que se tiene en Totalmente. España. ¿Cómo es tener amistades cuando sientes que eres muchas versiones de ti misma? ¿Cuándo y con quién crees que eres la Raquel real? La 100%. Esa es muy buena pregunta. Hay pocas personas que lo ven porque
como te digo, sin darme cuenta me adapto, ¿sabes? Y creo que diría que las personas más cercanas a mí, y diría tú también, porque tenemos la misma experiencia, ¿no? De vivir en otros países y nos entendemos. Y también eres española y conoces esta versión de mí. Entonces, pero sí, la verdad es que muy pocos, muy pocos. Like, porque no es algo que yo lo puedo controlar, ¿sabes? Cuando estoy con mis amigos ingleses he tenido, como te digo, experiencias que siendo mí misma he ofendido sin darme cuenta. Y también ha pasado cuando Mm, viví en Panamá, cuando yo tenía empleados, yo trabajaba como una encargada ahí y tenía que, ¿sabes?, manejar empleados y muchas veces la forma de ser directa, como los ingleses a veces, ellos lo veían como que, ella es muy, muy directa, ¿sabes? Ella es muy tough, like, y en mi sí, cabeza, o sea, oh my God, ni me había dado cuenta que yo, como te digo, yo me podía ver de esa manera. So, claro, claro. siempre he vivido experiencias cuando, sin darme cuenta, eh, me han dado, bueno, me han dado esos comentarios y me han sorprendido. Entonces, sin darme cuenta, siempre estoy intentando como que adaptarme subconscientemente. Por ejemplo, cuando Sí, estoy con un grupo de ingleses, me comporto subconscientemente de una manera y cuando estoy con españoles lo mismo, ¿sabes? totalmente. Pues eso al final acaba siendo parte de tu personalidad, Sí, constante adaptación, pero debe ser totalmente. agotador muchas veces. Creo que ya es natural, lo hago sin darme cuenta, ¿sabes? Pero yo, como te digo, soy una persona que siempre me parece importante ser amable con la gente y a raíz de eso me gusta que la gente yo le caiga bien, ¿no? Puede ser claro. parte de lo que me ha formado, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, los momentos que he ofendido sin darme cuenta han sido un poquito shock, ¿sabes? Y creo que eso me ha impactado y hago las cosas ahora un poquito de forma subconscientemente, ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces puede ser, no sé, te pregunto, que un amigo tuyo inglés no conozca el 100% de ti porque no conoce la Raquel. Totalmente. Sí. Nunca lo van a conocer porque Mm, no son españoles, no entienden la cultura y lo que ven es, ay, mira, ella es español, súper bien. Exacto. Porque es verdad que yo conozco las dos partes de ti, la versión inglesa, versión española, tú con tu acento panameño y con tus toques latinos. Y es cierto que yo te veo en realidad, las dos esferas se unen muchísimo, Ujú, porque eres totalmente bilingüe, totalmente la mezcla. ujú, Eh, pero sí que es verdad que lo veo en el sentido de que una persona inglesa que no conozca la cultura y el idioma, lo que tú dices, pueda no ver esa parte de ti con tu madre. Por ejemplo, sí. cuando tú estás con tu madre cercana, más el valor de la familia, el valor de esas relaciones. Mm, Cómo eres conmigo también, cómo te comunicas, las cosas que te emocionan. mm. Esas cosas, por desgracia, No, la pérdida es de ellos. ay, gracias. Sí. Sí, pero es Y cierto nunca lo que había pensado, la verdad. ya, Nunca lo había ya, pensado. Pero sí, lleva razón, es mm, una parte de mí que no conocen, ¿sabes? Y no, no es que no quieran conocer, pero no pueden conocer porque no lo no pueden entienden. conocer. Sí. Claro, que es verdad que el idioma crea una identidad completamente diferente, es otra esfera, ¿verdad? De ti, que por mucho que se una, es verdad que piensas y actúas un poco diferente y luego tienes unos referentes diferentes, también Ujú. una manera de comunicarte completamente diferente. Por lo tanto, sí, no, la verdad es que a ti te veo un poco la mezcla de ambos. Por eso digo que nuestras experiencias son diferentes, porque yo lo tengo bastante diferenciado, aunque Totalmente. ya llevo años como he creado otra burbuja, digamos, Ujú. en otra esfera diferente, que es la yo en medio de dos lugares, Ok. que no Y tú sabe muy también, en tu bien. experiencia, tú te pudiste formar como persona en un lugar y ya esa identidad fuerte la habías creado y entonces Ya, ya te fuiste a tu, like, no sé, próximo capítulo en Inglaterra, ¿no? exacto, Entonces ha sido muy diferente en ese aspecto. Pero es interesante like, evaluar y ver cómo han evolucionado like, diferentes trayectos, ¿no? Pero al mismo total, tiempo con misma experiencia. totalmente. ¿Qué te gusta más de los británicos y qué te gusta más de los españoles?
Me gusta de los británicos que, bueno, temas de la puntualidad, digo, haber vivido en Panamá por 13 años, eso es, son, like, si los españoles son mañana, los panameños son la próxima semana. Entonces, eso lo tengo, es algo que me encanta porque cuando haces planes con alguien, sabes que haces planes y tu tiempo es importante, ¿no? Entonces, eso sí lo valoro bastante, ¿eh? Y también el tema de amigos. Por ejemplo, cuando haces amistades en Inglaterra, aunque es difícil hacer amigos, por lo general las amistades son fuertes, ¿sabes? La gente cuando crean una amistad, ya esa amistad normalmente es por vida, ¿sabes? Obviamente pueden existir cosas, ¿no? Pero son gente que tienen amistades a largo plazo. Cuando he vivido en España y Latinoamérica, es cuestión de conocer a todo el mundo se conoce, pero no hay like, una fundación sólida de lo que es la amistad, ¿sabes? Todo el mundo es súper, es tu amigo, pero nadie es tu amigo, ¿sabes? En ese Entiendo. sentido. Y en España, like, digo, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero digo que, por ejemplo, la experiencia, y puede ser mi experiencia porque no estuve ahí desde joven y no pude solidificar esas relaciones, pero mi experiencia es que hay como que conoces a más gente, pero lo que es crear una relación así fuerte, con una fundación fuerte, yo la he visto más difícil en España. Sí, Aunque tenga muchísimo más amigos, ¿no? no, comprendo, lo comprendo. También también lo entiendo porque sí que es verdad que fuiste durante una época de un poco transición para ti Uf. y tampoco era para a largo plazo, Y ¿no? llegar a los 13 años, ¿sabes? Que ya en esa edad los niños han Ya. crecido juntos, Sí, sí, y también es una edad en la que ya no sabes muy bien quiénes son tus amigos, Ujú. porque Exacto. tener amigos de toda la vida es complicado si, además, si has vivido en Ujú. tantos sitios y te has Sí, movido tanto. exacto. ¿Hay alguien Exacto. en tu vida que siempre ha sido una constante? Tú sabes que Sí. mi marido. Sí. Amigos por 20 años antes de... Y él vivió mucho tiempo en España. Su familia tenía casa en Moraira, entonces él entiende y se identifica bastante con esa cultura y la aprecia muchísimo, La la aprecia, la cultura abraza, española. Sí. aunque no habla español. Bueno, él habla, dale un par de cervecitas. Eso sí. Ah, bueno, claro. Eso también le pasa a James. Sí. Pero es que los ingleses, ¿cómo les cuesta aprender un segundo idioma? ¿Cómo les cuesta? Sí, El inglés es tan intenso, sí. ¿verdad? La relación de Panamá, él vivió ahí por 13 años y no podía leer ni el menú. Pero eso ya es exagerado, ¿verdad? Se metió Así. en su propia burbuja. Es que eso les ocurre a gente, ¿verdad? Que se muda a un país que les permite y ellos mismos se juntan con Sí, gente, se meten en su burbuja exacto. y no Y no tienen que aprenden nada aprender. más. Exacto. ¿Cuál es el estereotipo cultural que te hace más gracia de estos países y el que más te molesta cuando alguien te dice, ¿por qué los panameños Estereotipo o los ingleses? cultural. Muy buena pregunta. Bueno, estereotipo cultural que los españoles gritan. ¿Y crees que eso es cierto? Y me molesta porque yo grito y no me doy cuenta y el inglés que está al lado de mí me está diciendo, pero ¿por qué está gritando? Entonces, no es que me molesta, pero sé que es verdad, ¿no? Y a veces yo soy la culpable de eso. Es verdad, tenemos unos decibelios por encima de la... Sí, y cuando estoy teniendo una conversación con mi mamá, los ingleses que están a mi alrededor piensan que estoy discutiendo. Entonces tengo que decirle que no, que estamos conversando. ¿Has visto, sabes, en Modern Family, que está Gloria Pritchett, que Sí, habla por teléfono con su familia en Colombia y, y se pone a pero le hablar está súper gritando. rápido? Y el marido se queda como, ¿pero qué está pasando? Y dice, te ¿Has quiero, te visto? amo. ¿Has visto? Es totalmente stereotype. Y otro que que yo la verdad que he sido culpable de pensarlo, que los ingleses son secos. Te voy a decir, muchos ingleses no son secos. ¿Sabes? Muchos ingleses te dicen buenos días. O, ¿sabes? Te saludan así, like, si cruzas al lado de ellos en la calle o lo que sea. Que normalmente los ingleses tienen esa reputación de ser secos, Ujú. pero la verdad es que no puedes decir que todos son iguales y la verdad es que yo veo que mucha gente like, no es así aquí, la verdad. Totalmente. A ver, como los estereotipos son generalizando
y son absurdos muchas Sí, veces, aunque a veces exacto. se apliquen, es verdad, como los españoles son vagos, los españoles no sé qué y tal, cuando no es cierto, no son Sí, ciertas esas cosas. totalmente. Pero también hay que reconocer que tú y yo vivimos en Brighton, Sí, en el sur de Inglaterra, que es un poco una burbuja dentro del Reino Unido y que lo reconocen los ingleses, que es bastante diferente a lo que es Inglaterra en general, sí, porque hay, es verdad, luego Londres también es su propia esfera y burbuja donde la gente es diferente porque es una metrópolis, pero si tú te vas a un pueblo de, yo qué sé, de Dorset, sí, donde, bueno, puede ser que la gente no sea tan abierta como la gente de sí, Brighton. es verdad, totalmente, totalmente. Pero ocurre también en España, ¿sabes? Te Pero, vas a la ujú, España profunda y es diferente. sí, y no, y también los territorios, porque la gente en el sur suele ser un poquito más seca que la gente del Del norte, Medio y el sí. norte. Ahí, Ujú. entonces sí, lleva la razón totalmente. Es cierto, en España parece, dicen, que es un poco la inversa, que la zona del sur es más Sí, abierta exacto, y pero los norteños más totalmente. secos, más cerrados. En cambio, en Inglaterra es completamente diferente, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad es que yo no conocía Inglaterra mucho, porque como te dije antes, yo siempre pasaba mis veranos en España. Sí, Entonces, sí tuve la oportunidad de ir al norte y la verdad que se nota bastante, se nota total, bastante. Uno no se totalmente. da cuenta hasta que está en otro lugar y lo ve. Y entonces te quedas Sí. pensando, la verdad es que sí, somos un poquito más secos aquí en el sur, la verdad. Y por eso Sí, puede ser que haya dicho ese ejemplo, ¿no? Porque sé que la gente de aquí definitivamente tiene esa reputación. sí, aunque Brighton hay que reconocer que la gente es muy abierta, está Sí, dispuesta eso a sí, charlar, Brighton se es totalmente hablan contigo de diferente, es su todo en la propio... calle, Sí. te cuentan su vida, te preguntan sobre todo, así que está bien. Y el Sí. small talk, ¿te acuerdas que lo Small talk. Let's talk comentábamos? about the weather. Esto que va the weather, es como, ¿vas a comprar algo? Por ejemplo, casi como es el customer service. Tú eres dependiente en una tienda, estás cobrando a alguien y siempre tienes que preguntarle, What are your plans for the weekend? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No te Small conoces de talk. nada. La Yeah. gente se pone a charlar y cuenta sus cosas y Sí, es sí. como, está guionizado completamente. Funciona, Totalmente. eso funciona. Es que La verdad. funciona de una manera y además queda bien, es bonito y piensas, oye, parece que os conozcáis, pero para una persona extranjera que no tenga eso normalmente, es como, Sí. Está preguntándome de mi vida. primero piensas, pero ¿acaso te importa? Estás haciendo conversación. ¿Por qué tienes que hacer tiempo? Podemos estar en Sí, silencio, ¿sabes? sí, totalmente. ¿Es Es así, es honesto o así. no es honesto? Esa es la cosa. Sí. Si tuvieras que dar entonces unos consejos básicos, como un kit de supervivencia a alguien, sí, digamos que piensa como si fueras un coach Sí. y estuvieras hablando con alguien que te diga, Raquel, mira, me acabo de mudar y es- es- eh, estoy aprendiendo inglés, me siento estúpida, lo hablo mal, la gente no me entiende, no entiendo a la gente, no soy espontánea. ¿Qué me pasa? Estoy triste porque no soy yo Sí. misma. ¿Qué me recomiendas? Y yo tuve la facilidad de poder comunicarme siempre y tener como que esa habilidad de hacer amigos de forma más fácil. Ujú. Entonces, diría que si te cuesta y tienes esos problemas del idioma inicialmente y estás todavía adaptándote, hay muchos grupos de expats. ¿Sabes? Facebook, obviamente Insta, lo que sea, ¿sabes? Hay otras personas que están pasando por lo mismo y hoy en día vivimos en un mundo que es súper fácil comunicar con otras personas, encontrar personas que están pasando por esa misma experiencia. Yo en mi tiempo no tenía eso, entonces diría que definitivamente únete a esos grupos. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero intenta salir de tu zona de confort y conocer un poquito los aspectos de la cultura que estás viviendo, porque nunca vas a estar contento si estás como que no estás dispuesto a como adaptarte un poquito en ese aspecto, ¿no? Perfecto, y sí. Grabé un episodio con un amigo mío, se llama Oscar, que vive en Barcelona, es de Colombia, y exactamente dio el mismo consejo, que es métete en grupos de apoyo de gente que esté pasando igual que tú, con hobbies similares, ¿no? Es así como, porque cuando es fácil conocer a gente, cuando vas al colegio o, Sí, por ejemplo, en el trabajo, esto como adultos donde conoces a gente, pero hay a veces cuando no tengo esa red, ¿cómo conoces a la exacto. gente? Particularmente si estás en países como Inglaterra, donde es difícil conocer a gente así
que no conozcas. Te tienen que meter un poco en el grupo, ¿no? Por el que te estaba diciendo antes de los amigos, ¿no? Que Sí, tienen unos grupos muy cercanos, pero cuando haces, y me imagino que ha sido lo mismo para ti, ¿no? Tu sí. experiencia. Mi experiencia fue, claro, he conocido a gente inglesa, lógicamente a través del trabajo, Sí. obvio, pero también porque James es inglés y ya tenía sus amigos de aquí, pues pude meterme en grupos, etcétera. Pero siempre vas a ser un poco la extranjera, ¿eh? Sí. Aunque te quieran, Interesante, no te olvides de eso. Ah, pues eso sería un consejo también, que es como, no te olvides que el hecho de que tú seas diferente no es algo malo, es algo bueno. Sí, definitivamente. Y que puedas cantar y bailar la Macarena enfrente de los ingleses, ¿para qué te cuento? Ya, triunfo. Mira, la cantidad de veces que hay crush, he ido a una fiesta inglesa donde la gente está empezando a beber, todo calladito, la gente en grupito, comiendo canapés, así en plan tal, todos muy calladitos, y de repente viene alguien español, en este caso yo, o en este caso tú, y de Sí, repente la música a tope, reggaetón, música, salsa, tal, y la gente, como al principio, eso sí, al final de la noche todo el mundo está haciendo igual. zumba. Exacto, totalmente. Estamos haciendo clase de zumba al final. Eso Esa es es la un poco parte así. española de mí que sale, lo que tú has dicho. Exacto. Eso es algo positivo. Al principio probablemente te cueste Sí, sacar eso de ti porque quieres ca- adaptarte y no llamar la atención. exacto. Después de unos años piensas, si esto me hace único y me hace diferente, El ¿por que qué no le no? guste, a freír espárragos. Exactamente, exactamente. Y la mayor parte de la gente, hay que reconocer ya a nuestra edad, conocemos mucha gente de muchos sitios. Sí, Por lo tanto, al que le parezca raro, de sin mente problema. culturalmente cerrada, Totalmente, ¿hay alguna totalmente. otra cosa que les recomendarías así en plan de, como me he mudado a Inglaterra, dame algún truquillo para hacerme algún amigo de algún inglés, alguna inglesa? Diría que llega a tiempo, que a los ingleses no les gusta que les dejes Sé esperando. puntual. Exacto. Pero la verdad es que no, como había dicho antes, no, y lo que habíamos dicho, ser tú mismo. Al final del día es difícil porque uno quiere adaptarse, pero al mismo tiempo uno sabe quién es. Las personas que, por ejemplo, se van a llevar bien con ellos, aunque sean ingleses y quieras hacer amigos, no te comprometas por menos de lo que normalmente aceptarías en una amistad, ¿no? Total. Obviamente hay que adaptarse un poquito al principio, ¿no? Pero eso no te va a hacer feliz a largo plazo, tener amigos que no te conviene. Lo- Sí, me parece un buen consejo. Es decir, que el hecho de que necesites esas amistades porque te sientas solo no te haga Sí. estar desesperado, ¿no? Exacto. Y que a veces también el hecho de que una persona comparta tu cultura o tu idioma tampoco necesariamente va a hacer que la Que chispa de la sean los amistad mejores surja. amigos. Eso es verdad. Y eso pasa porque uno cuando conoce a alguien de su país, de una vez como que, ah, sí, qué bien, compartimos esto. Y lo normal es que piensen que van a ser súper buenos amigos, pero no significa eso, como tú mismo lo has dicho, ¿no? A veces se crea una presión, no sé si te ha ocurrido, ay, te voy a presentar a una chica que viene, o un chico que es Es español. española. Charlas, jiji, Sí, jaja, compartes un montón de cosas, pero tal vez, bueno, la amistad tiene que surgir casi como el amor, se tiene que haber una exacto. conexión Natural. también Exactamente. y que ambos, Totalmente. que ambos quieran. Por lo tanto, también yo aconsejaría que no solamente fuera, si formas parte de grupos y cosas así, no te cierres solo a conocer a gente de tu Exacto. país que tú pienses que como tienes eso en común, va a afianzar más tu amistad. No 100%. necesariamente. Y Gente, te vas a cerrar a la cultura y a las posibilidades de poder am, adaptarte, ¿no? Totalmente. O por lo menos de una manera que te va a hacer feliz. Porque si estás intentando vivir tu vida española en Inglaterra, nunca vas a ser no, feliz. exactamente. Lo mejor que puedes hacer es tener, bueno, si puedes tener a alguien de tu misma cultura, Ujú, no, ya no de tu misma cultura, que esté pasando por lo mismo que tú, ujú, que pueda ser de otro país, pero que esté pasando por lo mismo 100%. que tú, que os podáis tomar esos cafés, esos momentos de cerveza Sí. y que podáis soltar todo lo que sabes y apoyaros mutuamente es genial. Como Me lo hemos hecho de recuerda vez en cuando, tú y yo. total, exacto, confesiones entre cervezas. Sí. Pero luego que tengas la red de gente en la que recuerda por qué vas a ese país. Exactamente. Total. Recuérdalo, tenlo en mente, Totalmente. ¿sabes? Y hay que estar fuera de tu zona de confort y para eso estás, ¿verdad?
Exactamente. Antes de terminar, Ujú. quiero hacerte unas fire questions. Ok, Las fire questions son así preguntas ok. estúpidas, rápidas, no Venga, pienses mucho ok, y a ver qué te parecen. Las tengo aquí venga. para leerlas. Raquel, ¿té con leche o café con leche, estilo español? Café con leche. ¿Qué idioma usas cuando hablas contigo misma? Así por la casa, etc. El otro día me di cuenta que soñaba en español, que no lo sabía, porque dije, ayúdenme. Lo dije en español. Pero yo creo que pienso en Spanglish, ¿sabes? Total. Digo, hablo Spanglish, pienso Spanglish, lo que me venga a la cabeza, like, primero, como acabo de decir, like, por ejemplo. Exacto, exacto. Yo lo veo, por ejemplo, cuando haces la lista de la compra, estás escribiendo la lista de la compra, Ajá. me imagino que la tuya es total Spanglish completamente. Ah, diría no, porque estoy conversando con mi marido que es inglés, entonces me pongo en inglés, ¿sabes? Modo En inglés. English mode. Modo inglés, Sí. exactamente. Cuando se la doy a James, a veces que le toca a él y se la he escrito yo, es una, es una mezcla extraña, ¿sabes? Okay, okay. Te ¿Cuál es tiene el...? que, ¿qué tal el español, James? No, él lo puede leer la mayor parte Okay. de las No cosas, te pero tiene que si hay llamar. alguna palabra que de repente ¿qué Okay. es? Y yo me parto. Su español ya sabes cómo Sí, está ahí, está está ahí ahí. como Después Graham. de 10 años debería ser más, pero no me quejo. Nos tienen a nosotras, es el problema. Correcto, exactamente. Nosotros hacemos la adaptación por ellos. Sí. ¿Cuál es el mejor idioma para defenderse? A mí personalmente el inglés, porque es mi primer idioma, entonces me salen las palabras un poquito más rápidas. Y entonces para mí diría el inglés. ¿Y para enfadarse? ¿Cuál es el que Depende el con más quién rápido? estoy hablando. Depende. Si ¿Ves? estoy Ahí con mi sale mamá, tú. eso me puede salir en español. Pero sí, depende. ¿Qué idioma tiene los mejores insultos, lo que Te se te digo queda que más? los españoles siempre se meten con la mamá y eso me parece fuera de orden. Es cierto, ¿eh? Los ingleses am, te lo dicen detrás de la espalda. Ahí está, ahí está. ¿Qué palabra en español es imposible de traducir bien? ¿Lo has pensado? Oh, sí, esto sí, 100%. I'm looking forward to. Oh, No ya se puede ves. traducir en español y eso es algo que uno dice a diario o regularmente, ¿no? I'm Sí, looking forward to seeing you. sí. Me entusiasma o deseo, me muero con ganas de... No Algo en hay. deseos de verte. I La know, right? cuestión es esta, no hay que traducir literalmente, hay que traducir culturalmente, ¿no? En España no le dices a alguien que tienes ganas de verles. Pero no, puede Sí, ser I'm pero looking forward to the weekend claro, o ay, like, me apetece mucho el fin de semana, o qué ganas de fin de semana. I know, pero tú sabes, ¿no? Hay que, como lo has Lo dicho, hay entiendo. que adaptarse en ese Tienes que aspecto. traducir culturalmente, Sí, exacto. y La traducción siempre me literal ha es, costado eso, porque muchas veces quiero decir a una persona, looking forward to the party o to seeing you o lo que sea, and it's like, ¿cómo lo escribo? sí. ¿Has mentido alguna vez sobre tu nacionalidad para evitar dar explicaciones? Una vez, cuando estaba en un vuelo largo de Panamá a Inglaterra, me senté al lado de una pareja americana y no quería hablar con ellos durante 12 horas porque no paraban de hablarme. Entonces yo am, pretendí no hablar inglés. Y no ¿Dijeron algo fue de hasta ti? que se me olvidó 6 horas más tarde, no, have a Coke, please, que me miraron con una cara. Qué bueno. ¿En qué país has ligado más? Diría que en Panamá como rubia. Sí, ya me imagino. Las pulas son muy deseadas allá. Un bien muy deseado. ¿Qué comida te llevarías a una isla desierta? Es difícil porque me gustan tantas cosas, no necesariamente de la comida inglesa, pero diría croquetas y ceviche, pero ceviche sin frigorífico no sé, pero bueno, esas dos. Bueno, ya, a ver, lo de la pregunta, para empezar la pregunta, ¿qué te llevas a una isla desierta? A veces es un poco la excusa para decir, ¿cuál es tu comida favorita de todas las culturas, de todos los países donde Exacto, vas? Sí. totalmente. Ceviche, qué rico. Sí. ¿Cuál es tu peor fail cultural? ¿Alguna vez que hayas metido la pata o que sea gracioso? Bueno, se puede tratar del Brexit. Y no vamos a hablar mucho de eso, pero haber venido de otro país y no haber estado aquí cuando eso estaba pasando, definitivamente
metí la pata un par de veces cuando regresé, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Por ignorancia, ¿sabes? Por no haber estado aquí y haber vivido eso. ¿Qué idioma te suena más sexy para ti o qué acento te gusta más? Mentira. Porque, digo, mi familia es de Córdoba, ¿no? O sea, ellos tienen el andaluz. Yo viví en Panamá, entonces tienes el panameño, el latino. Ahí después tienes Inglaterra, que, por ejemplo, yo fui a un colegio privado que habla muy formal y mi marido nació en el este de Londres y tiene un acento muy rough, como dicen. Entonces, sí, te voy a decir honestamente, puedo decir que el latino es bastante, you know, sexy, en mi opinión. Y los acentos españoles, sí, me gusta un andaluz, un sevillano, un cordobés, like, eso me atrae. Gracia, ¿no? Que tenga algo de gracia. Sí, exacto, exacto. Entiendo. ¿Has ¿Y a ti? sentido? ¿Y a ti? A mí, a ver, a mí me gusta mucho el acento Ok, italiano, cosas así, pero a mí con los acentos me pasa, no sé si te pasa a ti, y siempre lo pienso, ¿cómo puedo pensar esto cuando yo estoy hablando en inglés y tengo un montón de ok, acentos? Pero se me hace pesado los acentos a veces. Después ok. de un rato, Ujú. necesito como una neutralidad en el acento. Ajá, te A ver, pero entiendo. un rato está bien, ¿no? Sí, Porque sí, sí, tal, pero a veces exacto. como necesito una neutralidad. Y me pasa también con el inglés dependiendo si es muy del norte o cuando hay un acento muy específico, muy Sí, grande. Me hace gracia, pero después necesito que sea neutro, pero es por mi porque tienes manera. que pensar mucho para No sé, descifrar, igual puede es ser. porque me despisto. Igual es Ujú. porque como mi cerebro va a 1000 por hora, Sí. estoy pensando más en el acento que en lo que dice la gente. Y necesito esa neutralidad. Pero bueno, yo Sí. siempre pienso, jolín, pues si pienso yo así, cuando hablo con alguien en inglés, ¿Qué van a pensar? debe ser. No, diga tú, inglés perfecto. Pero el Totalmente. acento no se va, eso no se va. Sí, Puede mejorar un totalmente. poco, Bueno, pero. cambia. Bueno, el mío, por ejemplo, porque español ha sido mi segundo idioma y he vivido en diferentes países donde se habla de diferentes maneras, entonces el mío evoluciona, está Tuyo constantemente es cierto. cambiando. No Ahora hemos hablado de sueno tu más acento. española que latina. Y cuando yo me vine, bueno, eso es lo que me dicen. Y cuando yo me regresé, por ejemplo, cuando visité a mis primos en España, me dijeron, menos mal que ahora te entendemos. ¿En serio? Sí, y cuando llegaste de Panamá, no había quien te entendía. Entonces yo, ni sin darme cuenta, porque hablo con muchos clientes en España ahora, no tengo casi contacto con gente de Panamá, entonces sin darme cuenta, el inglés sí, siempre ha sido británico. Ahora, cuando me fui a Panamá y estuve rodeada de americanos, sí, mis amigos de aquí decían que tenía un Mm, twang, mm. pero sí, siempre va cambiando. Espero que no cambie mucho más, pero quién sabe. Es que no lo hemos hablado esto, pero claro, No, tu acento es muy particular porque es de sí, repente es Raquel, bilingüe, inglesa, mitad española, mitad inglesa, y de repente sale tu acento. Y dices, exacto. pero, y exactamente no lo sé. ¿Tú crees que una persona panameña fácilmente reconocería tu acento como alguien que ha vivido en Panamá? Mm, Diría que cuando hablo con los panameños me pongo más panameña. Ah, claro. Ajá, y definitivamente las palabras que usaría dirían, sí, ella conoce Panamá. Porque, por ejemplo, puedo decir que soy full panameña, ¿sabes? Esas cosas que los términos así, Sí. de una vez dirían, ah, bueno, tú has vivido aquí o algo así, ¿sabes? Sí, conoces la jerga y la cultura. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y cuándo te has sentido que eras demasiado, creo que lo hemos comentado esto, demasiado de un país en concreto, demasiado British, demasiado Mm, Spanish, demasiado emocional, demasiado sí. cercana? Diría que cuando en los momentos que estaba empezando mi trayecto, ¿no? Por ejemplo, cuando me vine de Inglaterra a España por primera vez, que fui del colegio privado al instituto, esos momentos de transición inicial es cuando me estaba adaptando más, ¿no? Entonces en ese Claro. momento me parece, como te digo yo, pasé por dificultades culturales, pero ya me iba como que amoldeando y adaptando. Y de nuevo tenía que hacerlo. Entonces siempre ha sido como que en la parte inicial, cuando te conocí a ti al principio, como 2017, 2018, estaba empezando de nuevo en Inglaterra y trabajando en una empresa en Inglaterra que nunca había tenido esa experiencia y todos los cambios culturales. Yo ni siquiera tenía LinkedIn, ¿sabes? Con eso te lo digo todo.
Sí. Entonces, sí, definitivamente muchos cambios drásticos al principio. ¿Qué te gustó de pasar a trabajar en una empresa británica? Bueno, era más que nada poder tener la experiencia de eso, ¿no? Porque yo tenía mis propios negocios en Panamá, pero eran como que más informales, como te puedo decir yo, una empresa de alquileres vacacionales, que yo era la jefa. Entonces, nunca había vivido la experiencia de... No, mejor que no. Fuera de contexto, Exacto. excitante. Hoy estoy Ex- muy excitado. Sí, pero diferente. Mi vida ha sido muy diferente en un país a otro y creo que el cambio fue interesante y emocionante para mí. O sea que en Ahora me general, encantaría vivir ahí de nuevo. Bueno, no necesariamente, pero ya que conozco the corporate world, ya lo conozco, no sé, no me excita tanto. no estás tan excitada. Exacto. ¿Y te mudarías a... has dicho que ahora estás haciendo como raíces, ¿no? Sí. Como un poco vuelta a casa. ¿Sientes que vas a estar en Inglaterra durante unos añitos? ¿Qué Em, plan tienes? y bueno, como había dicho antes, creo que me identifico más con la cultura española y mi plan, lo que yo quiero hacer es verdad, mudarme a España eventualmente. Obviamente hay muchas cosas que obviamente no, hay muchas cosas que valoran muchas personas en lo que es el cambio de vida. En España tiene el costo de vida, tienes obviamente el temporal, que te ayuda a tener otro estilo de vida totalmente El tiempo. diferente. El tiempo, sí, disculpa. Y todas esas cosas me gustan y quiero poder vivirlas más, ¿no? Pero por el momento, sí, estoy aquí, no tengo ninguna prisa, pero sí, el plan es, si Dios quiere, en unos años poder por lo menos tener otra casa ahí o puede ser mudarme ahí, quién sabe. Sí. Me parece Sí. genial. Es un buen plan, es un buen plan. Está bien que tengas eso como objetivo, que sé que Ujú. tienes unos objetivos ambiciosos y que Sí, ojalá se cumplan, la verdad. gracias. Pero que lo disfrutes el tiempo, los años que estés aquí en Inglaterra, que sigas siendo tú misma. Gracias. La verdad es que, bueno, tienes, en muchas cosas creo que tienes la mejor versión de cada cosa. La verdad es que sí, te hace una persona muy especial y muy única que no he conocido nunca. Un mejunje de culturas así bastante especial. Te agradezco que hayas venido, hayas estado hoy, hayas inaugurado la primera temporada Gracias. Un del honor. podcast. Lógicamente, tú y yo podríamos estar charlando por horas, que lo hacemos Exacto. muchas veces. Pero bueno, creo que hemos conocido un poco más tu historia, nos hemos adentrado más en los sentimientos, en las emociones que una persona siente cuando no sabe muy bien de dónde es y que es de muchos Exacto. sitios al mismo tiempo. Creo que tú tienes para hablar más de otras temáticas, por lo tanto, creo que te veremos, si Venga. todo va bien, Si en me otras. tienen de nuevo, sería un placer. Ojalá, ojalá que sí. Venga, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y bueno, hasta la próxima entonces. Venga. Hasta Hasta luego. luego.